Shabbat Shalom para todos. No se olviden que estamos ya con las clases para el Bar y Bat Mizvah. En realidad es una información que se les va a compartir a los hijos que están entre 10 y 12 años preparándose para este paso que es muy importante. Tal vez nosotros no tenemos esta costumbre, ¿no? Muchos de ustedes tal vez no saben lo que es un Bar y Bat Mizvah, porque ustedes se están integrando recién a la vivencia y a la práctica de la Torá. Pero una de las finalidades por las cuales nosotros estamos viniendo al conocimiento de la Torá, si bien nosotros podemos llegar a pasar por el proceso de conversión, o tal vez algunos van a descubrir su identidad, si es que así lo pueden demostrar, hablo su identidad hebrea o judía, muchos de nosotros seguramente que van a tener que hacer el giur, la conversión. Y el hecho de convertirse, a pesar de que se lo reconoce como un Bnei Israel, hay oraciones y bendiciones que no las podemos nosotros realizar con integridad, como por ejemplo decir que nuestros padres salieron de la cautividad de Egipto, ¿no? Un converso no puede decir eso, porque en realidad sus padres no formaron parte del pueblo de Israel, vino a la conversión, es aceptado. Pero a partir de los conversos para adelante, los hijos, esto vienen a ser los hijos sí ya son considerados como Bnei Israel. Esto es muy interesante que nosotros lo podamos comprender, y por eso que el énfasis del Bar y Bat Mizvah tiene que ver en ese sentido. Ustedes saben que dentro del pueblo de Israel hay una edad en que ya los niños dejan de ser niños, es decir, en que los niños dejan de depender de la tuición de los padres, es decir, llegan a una determinada edad y los hijos ya tienen que ser responsables de sus acciones y van a ser juzgados de acuerdo a sus acciones. Cuando el niño cumple, en el caso de las mujeres, cumplen 12 años, ellas pasan por el proceso de Bat Mizvah, y a partir del Bat Mizvah ellas ya tienen que saber que todas sus acciones que no sean de acuerdo a la Torá van a significar que de eso en un momento van a tener que responder ante el Eterno. Ya no van a ser los padres. Hasta cierta edad los niños tienen que ser vigilados y supervisados por los padres. Si un niño a los 8, 9, 10 años está robando, la Torá no va a culpar al niño. El responsable de que el niño sea así es su padre. Y el que va a dar cuenta de eso es su padre. Pero una vez que cumpla los 12 años, hablo de las niñas, cumplen los 12 años, ya a partir de esa fecha, cuando hace el Bat Mizvah, entonces ella va a ser como una mujer de mandamiento, una hija de mandamiento, es decir, que ella va a empezar a vivir de acuerdo a la Torá. Y nosotros estamos en desventaja en relación a comunidades establecidas de Torá, porque esto es algo que viene y hace parte de la comunidad en la que se forman las familias de Torá. En nuestro caso, van a tener que pasar por una formación. Cuando se termine la formación que ellas van a recibir, se va a hablar con los padres. Ya se habló con los padres están de acuerdo de que pasen este tipo de formación. Pero luego se va a hablar con los padres y las personas que están pasando por la formación para ver si su compromiso es serio con la Torá o no, porque tampoco podemos obligar a nadie. Y si en un momento deciden vivir de acuerdo a la Torá, pues se les va a exigir que dentro de la comunidad se comporten de acuerdo a la Torá. Y si no, entonces mejor que no hagan un compromiso. Y esto es para todo. Cuando el niño cumple 13 años, hace su Bar Mizvah. A partir de ese momento, el varoncito ya es considerado como un adulto. Sus acciones ya no se van a
imputar a su papá o a su mamá, sino que él va a responder en su debido momento, que a los 20 años, va a tener que responder de sus acciones. Pero a partir del bar mitzvah, del varón, entonces el niño tiene que hacer un compromiso para ver si va a vivir de acuerdo a la Torá o no. Y también eso se tiene que hablar con los padres. Porque si nosotros decimos en este momento, ¿quieren que sus hijos hagan estos cursos para el bar mitzvah? Todos van a decir, sí, que se haga. Quiero hacerle bar mitzvah a mi hijo y bar mitzvah a mi hija. Sí, y después tal vez su comportamiento y su conducta va a ser para profanar el nombre de Hashem, lo cual va a ser mucho más grave tanto para el padre como para la persona que está realizando el bar y el bar mitzvah. Uno de los procesos importantes en la formación de un hijo dentro del judaísmo es el compromiso de la obediencia a la Torá. Y es más, hay muchos de nosotros que son jóvenes, inclusive que son mayores, que no han pasado por esta etapa y por eso su comportamiento es sin compromiso, porque no han tenido la formación. A pesar de que somos personas que conocemos la Torá, delante del Eterno tenemos muchas falencias. Y es porque no entendemos nosotros que venir a formar parte de la Torá es un compromiso muy importante. De verdad, nosotros alentamos a esos padres que dicen, sí, la verdad yo quiero vivir desde ahora la Torá y quiero que mis hijos sean formados en Torá y que sean verdaderamente capacitados para que ellos, para que conjuntamente los padres definan si va a ser una mujer de mandamiento o va a ser un varón de mandamiento. Pero si va a estar con un pie con Hashem y con otro pie con Baal, mejor no. Entonces, hoy empezamos con esas formaciones. Tenemos 2 jóvenes, mujeres, una ya tiene los 12, 13. 12 está de ir a los 13 y lo mismo, hay otra que va a cumplir 12, ¿no? 12. Estas formaciones van a servir mucho porque las niñas es hasta los 12 años que tienen que definir su situación, los varones es a los 13. Y en esto participan los padres. Y según la información que yo he visto que se les va a compartir, hermano, esa información la necesitan muchos de ustedes que son grandes. Porque no se ha entendido verdaderamente el compromiso de vivir la Torá a cabalidad. Y es muy importante, Y estamos muy contentos porque se va a empezar a formar a las personas. La verdad yo desearía que los que van a pasar las clases se comprometan más que todo con el Eterno, antes que con sus padres, con su familia. Van a pasar la formación, se les va a explicar muy bien el alcance, se les va a explicar muy bien el compromiso y bueno, ya después se hará, van a definir ellos mismos si lo van a poder cumplir o no, porque la Torá no es para todos. No se puede recibir la Torá por emoción. La Torá es para vivirla, para cumplirla y para morir por ella. En cierto sentido, es para vivir, pero es decir, en algunos casos es preferible morir con tal de observar la Torá. Entonces no es emoción. Tal vez a nosotros, con los hermanitos que van a empezar a pasar hoy las clases para su formación, no es que le estamos exigiendo que lo hagan, sino que es muy importante la formación. Pero la determinación y la decisión ya tiene que ser tomada como personas que son conscientes del paso que van a dar. Bien, entonces, eso por una parte. Entonces, vimos que hay que ver dónde van a pasar clase los niños.
tal vez tendríamos que reorganizarnos para que los niños pasen en este ambiente en un horario diferente al que nosotros tenemos el servicio de la Torá. Y también con los jóvenes que van a hacer la CD Bar Mitzvah. Lo otro, de aquí a 15 días, estamos hablando del subsiguiente domingo, no de mañana, del subsiguiente y al próximo, podemos decir al tercer domingo, cuando se ponga el sol, comienza la festividad. ¿Qué festividad comienza? Hanukkah. La festividad de Hanukkah. Entonces, vayan tomando su tiempo, no viajen, no hagan, no planifiquen ya para esa fecha. Todos tenemos que participar de la festividad de Hanukkah. Eso implica compromiso con la identidad del pueblo de Israel, porque Hanukkah tiene que ver con el concepto de la asimilación. Y en nuestro comportamiento de nosotros, o sea, nosotros como comunidad, todavía hay muchas cosas que en nuestro diario vivir de la Torá siguen manifestándose en contra de la Torá. Seguimos asimilados, no hemos salido totalmente. Hanukkah va a reforzar esa idea para que nosotros salgamos de la asimilación. Dejemos las prácticas que no son de la Torá, como por ejemplo trabajar viernes en la noche, hacer negocios todavía en Shabbat. Algunos hacen negocios todavía en Shabbat. Eso es asimilación. Estás en un sistema que no es el que te dice la Torá, pero esa es una muestra. Como eso hay mucho en los tratos, en los contratos, en los negocios, nuestra relación con el empleado, nuestra relación con el patrón. Muchas cosas están asimiladas. La forma de alimentarnos, algunos todavía mantienen algunas ideas que son asimiladas de nuestra cultura, pero que en esencia va en contra de la Torá. Y Hanukkah va a reforzar esa idea. La lucha contra la asimilación, el mantenernos con identidad dentro de los parámetros de la Torá. Es muy interesante, así que todos debemos participar. El año pasado venían 4 o 5 familias, el segundo día 4 o 5 familias, se agregaba una, al otro día venían otras familias, no eran las mismas que empezaron, pero el último día, que era donde teníamos el banquete, ahí sí, todos querían salir en la foto. No, tenemos que venir todos. Hanukkah representa nuestro compromiso de la observancia de la Torá, de mantener identidad. Entonces, no se comprometan. Creo que el penúltimo día de Hanukkah es la fiesta pagana de Navidad, así que con mayor razón tenemos que estar aquí. Mandar un mensaje a los mundos superiores de que hay un pueblo que quiere identidad de la Torá. Y esto del Bar y Bat Mitzvah es fundamental. No puede haber una comunidad sin personas que se quieran consagrar a la observancia de la Torá. Y vuelvo a reiterar, tal vez muchos de nosotros que somos crecidos, somos ya muy mayores, tal vez también deberíamos recibir esa formación para que nos demos cuenta de que el compromiso con la Torá no es un juego. No es que debemos vivir como nos parezca. Total, yo creo en Hashem. No es eso simplemente. Un yehudí tiene que ser íntegro, ser el primero en llegar antes que todos los demás, ser el primero en tener en orden su casa, ser justos en sus negocios, en sus trabajos, ser respetuosos con todas las personas. Eso es identidad. Seguimos nosotros a las 10, vamos a empezar. 10 minutos, 11 y cuarto, estamos llegando. Entonces, nuestra imagen de judío no es correcta. Esas cosas, ¿por qué nosotros vivimos así? Porque nadie nos formó. Pero ahora nuestros hijos van a tener la posibilidad de ser formados.
tenemos nosotros que entender que el compromiso de un judío es siempre ser íntegro en todo, en todas las áreas, hay que ser íntegro. Pues podemos tener muchos defectos, pero siempre tenemos que tratar de dejar una buena impresión hacia los demás, que ellos se den cuenta de que son personas diferentes porque forman parte de un pueblo diferente a las otras naciones, diferente a los otros pueblos. Y eso vamos nosotros a incorporar en nuestra vida cuando entendamos lo que es la identidad de ser pueblo del Eterno. Entonces, dicho eso, entonces ya hablamos sobre el espacio para los niños. O sea, en realidad tenemos prohibido ya pasar, ya me dijeron, no van a volver a pasar ahí. Pero como hoy estamos recién transmitiendo este mensaje, por hoy más van a pasar en este espacio. Luego veremos en qué otro horario pueden pasar ellos. Y lo mismo con las clases de Bar y Bar Mitzvah. Por hoy sí lo van a hacer fuera del ambiente, pero luego vamos a reorganizar eso. Y si es necesario abrir un horario diferente al que tenemos, puede ser antes, puede ser después, y eso ya lo vamos a analizar, se les va a informar. Se ve que muchos lugares se suben hasta arriba, los muchachos, eso los padres deberían prohibir la congregación, decirles que no suban esa edad hasta arriba. Sí, esos han sido argumentos que en realidad han tomado en cuenta más a las personas de arriba. No viene la observación del dueño de aquí, sino es quejas que no tienen sentido. Todo esto a raíz del problema que les comenté. Todo a raíz de eso. Partió, y la verdad nosotros estamos esperando saber que va a determinar la policía, que muestre todas las pruebas. Bueno, lo que se vaya a hacer se va a tener que hacer. No podemos nosotros cubrir o encubrir algo que está mal. Si nos demuestran que fue alguien de la comunidad, pues se va a tener que tener a lo que dicen las leyes. Eso va a ser una realidad. Y si no es así, bueno, entonces nosotros no tuvimos nada que ver. Pero esas son las situaciones que han cambiado. Hay otras situaciones que también van a cambiar. Muy bien, entonces vamos a pedirle ahora a los niños ordenadamente que puedan dirigirse a con el Moré Miquel. Van a estar ellos aquí al lado con nosotros pasando clases, y los jóvenes que están entre 11, 12 años, por favor, se van a ir con nuestro hermano Isaí. Él va a estar tomando la responsabilidad en este tiempo de desarrollar esta formación. Ya había el material que vuelvo a reiterar, muchos de los mayores lo necesitaría ver, necesitaría estudiar. Muy interesante. Entonces, los papás ya saben, ¿no? Los hijos que ya van a pasar la clase de Bar Mitzvah ya saben, así que le vamos a pedir entonces también a los jóvenes que se dirijan con nuestro hermano Isaí. Ellos van a ir a pasar su clase. Ya tienen, ¿no?, el ambiente preparado. Muy bien, muy bien. Entonces, los que están entre 11, desde 10 puede ser 10 y 12 años, por favor, se dirigen con nuestro hermano Isaí a su clase. Después vamos a enviar a un mayor a supervisar también cómo están las clases. Muy bien, esa es la situación en la que nos encontramos, y bueno, que todo sea para bien. Hoy estudiamos entonces la Parashá Vayetze. Vayetze es una de las porciones de la Torá muy impresionante. Está llena de simbolismos profundos. Es
A partir de hoy que nosotros nos vamos a enfocar ya en la vida de nuestro padre Jacob, y esto va a ser casi hasta el final de Bereshit. A partir de hoy empezamos a estudiar Jacob, estudiamos a los 12 patriarcas, y todo esto se va a llevar a cabo hasta concluir el Sefer Bereshit, el libro de Bereshit. Y bueno, ya hemos visto nosotros interesantes notas, apuntes, comentarios con relación a nuestro padre Abraham y a nuestro padre Isaac. Impresionante. Son dos figuras que son modelo de vida para todos nosotros, y estudiarlo siempre nos ayuda a nosotros a crear en nuestro interior cualidades para lo que viene más adelante. Lo que viene más adelante es con Moshe la entrega de la Torá. Jajamim dicen que no se puede, el pueblo de Israel no podía recibir la Torá antes de ser esclavo en Egipto, porque ellos tienen que adquirir cualidades. Tienen que adquirir cualidades, y cuando nosotros estudiamos a Abraham, estudiamos a nuestro padre Abraham, a nuestro padre Isaac y a nuestro padre Jacob, nosotros lo que estamos tratando de entender son sus comportamientos, sus conductas, sus cualidades. El pueblo de Israel va a entender todo eso, los hijos de Jacob van a entender todo eso, y llegado un momento, Hashem les va a entregar la Torá. Entonces, es así como nosotros debemos entender con los niños. Los niños, cuando están a cargo de los papás, usted no le puede tratar de decir, tienes que estudiarme un tratado del Talmud y luego me dices lo que aprendiste, ¿no? A los niños van a aprender de acuerdo a las cualidades que ven en sus padres. Un niño va a aprender, va a entender, dependiendo de cómo el papá se relaciona, cómo el papá actúa, la mamá cómo se relaciona, cómo actúa. Entonces, es muy interesante, muy importante entender que los niños, antes de recibir una responsabilidad, los niños van a fijarse en la conducta de los padres. Y generalmente un niño a veces es el pleno reflejo del comportamiento de los padres. Por consiguiente, en ese sentido, los hijos de Israel no podían recibir la Torá aún estando fuera del exilio, porque ellos tienen que ver cómo era el comportamiento de los padres, tienen que adquirir cualidades. Por eso la Torá habla de estos detalles de Abraham, habla de estos detalles de Isaac. Son muy interesantes porque ellos son los que van a poner las cualidades, van a manifestar la idea de cómo se debe comportar el corazón de alguien que va a recibir la Torá. Eso es algo que debemos entender. Por ejemplo, de Abraham, que nosotros entendimos la hospitalidad. La hospitalidad de Abraham es una cualidad que se debe manifestar en el pueblo de Israel. Todas las cosas que nosotros recibimos por bendición es para poderla también compartir con los que necesitan. Y ese fue un trabajo que nos muestra Abraham de cómo poder vivir diariamente. No solamente las cosas físicas, porque en realidad lo que Abraham más compartió y más discutió con el prójimo fue el conocimiento de Hashem. De la misma manera vemos nosotros en Yitzhak, aunque la Torá no detalla muchos atributos de Yitzhak, pero nos dice un detalle que hoy también lo vamos a ver en la parashá, un detalle muy importante. Dice que cuando viene Rivka con Eliezer, el siervo de Abraham, ella pregunta quién es aquel varón que viene por allá. Y Eliezer, cuando se da cuenta de quién es, él dice, él es Yitzhak, mi señor. Pero la Torá nos dice, antes, previo a ese encuentro entre Yitzhak y Rivka, nos va a decir que Yitzhak había salido al campo a meditar. No nos dice mucho más la Torá acerca de Yitzhak, aparte de la que da y este evento, pero el campo
no era cualquier lugar. Yitzhak no iba a meditar a cualquier lugar. Y esto es interesante que nosotros lo entendamos. No, el lugar al cual Yitzhak salía a meditar fue el lugar donde él fue atado. ¿En qué lugar fue atado Yitzhak? En el monte Moriah. Hasta ese entonces no se conocía como monte Moriah, tenía muchos nombres. Uno de los nombres era Luz. Luz. O sea, en hebreo, luz. En español, no sé cómo se traduciría, pero es la palabra luz en hebreo. No, or en hebreo, or en hebreo es luz, pero la palabra luz en hebreo habría que traducirla al español. Luz, por ejemplo, dicen los sabios que nosotros en nuestra conformación tenemos un huesito, ese huesito se encuentra en esta parte que une el cuello con la médula. Ese hueso se llama luz, no or, luz. Y es el hueso de donde se va a manifestar la resurrección, se va a reconstruir el cuerpo de las personas, porque este hueso que nosotros tenemos en esta parte de aquí no se destruye como el fuego, es muy duro. Y es, según los sabios, es a partir de luz, ese huesito de luz, que se llama luz, es que se va a reconstruir el cuerpo de los que durmieron. Por eso la cremación es algo de lo que debemos huir. No se deben cremar los cuerpos. No se los debe someter a la cremación los cuerpos. Porque usted está destruyendo ese huesito de donde la persona justa en el futuro se va a reconstruir su cuerpo. Ya, entonces, uno de los nombres del lugar al cual se denomina la Torah como el campo, o que fue a meditar al campo, era Luz. También Jacob le va a llamar a esta ciudad, a este lugar, Betel. Entonces, tiene diferentes nombres. Cuando Abraham se acerca a Melech Tzadik, a Malquisedec, y sale al encuentro Melech Tzadik con pan y vino, él era un sacerdote y un rey de qué ciudad. ¿Cómo se llamaba la ciudad? Salem, paz. Entonces, este lugar tiene muchos nombres, pero el lugar de la atadura de Yitzhak, donde fue la Quedá, es Luz. La ciudad se llama Luz en hebreo, ¿no? O Luz en hebreo. Y tendríamos que ver cuál es su traducción al español del término luz en hebreo, cómo sería en español. Pero, ¿qué iba a hacer ahí Yitzhak? ¿Por qué iba a ese lugar? ¿Qué es lo que nos quiere decir la Torá? Que él fue al campo a meditar. Él era una persona muy devota en cuanto al servicio de la plegaria. Y estar en ese lugar era muy especial. Estar en ese lugar era algo muy, muy especial. ¿Por qué? Porque se dice que en Luz, o en el lugar donde fue atado Yitzhak, en ese lugar fue donde se creó Adam Harishon. Fue el lugar donde se creó al hombre. Fue el origen de donde se va a establecer el ser humano. Luego, después de la caída de Adán, la Torá y los sabios van a relacionar a Noah en el incidente del diluvio. Cuando sale del diluvio, el lugar donde Noah va a hacer un Corban a Hashem, los sabios dicen que es ese lugar de la atadura de Yitzhak, donde en el futuro Yitzhak va a ser atado, va a ser ofrecido para el Eterno. Y luego vemos nosotros, ya en esta porción de la Torá, lo vamos a ver a Jacob que va a dormir a ese lugar. Pero ahora se lo conoce como el nombre de Luz.
Y también cuando vuelve después de mucho tiempo, le va a decir Betel. Betel, ¿qué significa Betel? Beit El, ¿qué significa? Beit, la palabra Beit, ¿qué significa? O Bait. Casa. El, que es el Eterno. Casa del Eterno. Betel. Y así va a empezar nuestra porción de la Torah hoy, pero debemos relacionar estos aspectos. Y es interesante cuando dice que Isaac sale al campo. Cuando una persona va al campo y vuelve del campo, el olor del campo se le impregna. Y Isaac estaba lleno del olor del campo, es decir, estaba lleno, imbuido de la plegaria. Yo no sé, hermano, si usted es una persona que se dedica a la plegaria, si es una persona que se dedica a los rezos, si usted tiene ese olor a santidad, olor a campo, esa intimidad, esa conexión con el Eterno. Pero lo que sí sabemos que Isaac sí. Entonces, en nuestro desarrollo, en nuestra formación, cada uno de nosotros, si no lleva una vida de plegaria, no lleva una vida de rezo, lo más seguro es que no va a tener intimidad con el Eterno. Va a oler a cualquier cosa, pero no al campo, a ese campo en especial, que es luz. El lugar donde en el futuro los hijos de Israel, en el futuro de Yitzhak, los hijos de Israel iban a elevar cánticos, plegarias, korbanot, porque ellos aprendieron eso de Yitzhak. Pero no sé cuántos de nosotros estamos en esa actitud de poder tener espacios en el rezo y en la plegaria para manifestar que verdaderamente somos hijos de Yitzhak. Vuelvo a reiterar, nosotros tenemos la emoción de venir a formar parte de la Torah, pero muchas veces nuestras actitudes, nuestras acciones están muy apartadas del objetivo, porque todavía en nuestro comportamiento y en nuestra conducta estamos asimilados a una religión occidental que nos ha enseñado que solamente hay que orar en los momentos de servicio. El momento de servicio era el único momento en que nosotros orábamos. En el momento en que abríamos la Biblia era el momento de servicio. Y a veces era una vez a la semana, a veces 3 veces a la semana. Y luego nos desconectábamos. Y aún esa forma de vivir, aún esa forma de comportarnos, sigue manifestándose en nosotros. Entonces, es interesante cuando dice la Torah que Isaac se fue al campo a meditar. El campo es un lugar geográfico, dicen los sabios, que representa el lugar donde en el futuro se iba a construir el templo, donde en el futuro iba a haber un mikvea. Un mikvea significa un altar donde se va a quemar a los korbanot, a los sacrificios, para alcanzar expiación por el pueblo de Israel. Pero hoy vamos a aprender algo mucho más fuerte a través de Jacob. Bueno, la porción de la Torah, Toldot, que es la porción anterior que la que terminamos, nos habla ya casi finalizando la participación de Isaac y de Rivka. Prácticamente poco lo vamos a ver más adelante a Isaac y a Rivka, casi nada. Pero, ¿cómo termina esta porción de la Torah? Con un consejo que le da Rivka a su hijo, y Isaac también. Le dicen a Jacob, huye de una vez, vete a la casa. Isaac le va a decir a Jacob, vete a la casa a la parentela de tu madre y toma mujer de entre ellas. Así le dice Isaac. Y luego nos relata la Torah lo que pasa con Esab. Esab hace un acuerdo con Ismael. Ismael le da sus hijas y se casa con las ismaelitas. Ya estaba casado, recuerden, Esab ya estaba casado con Cananea y ahora va a tomar por esposas a ismaelitas. Y es interesante, Edom, que es Esab, se va a casar con las mujeres de Ismael. Edom, que representa
vamos a decir así, al cristianismo, y Ismael, que va a representar al islamismo. La Torá relata ese evento, la unificación entre Edom e Ismael, y entonces Jacob dice que sale de Beersheba. Y los sabios nos dicen que esto es, la Torá cuando detalla este tipo de actos, no es porque quiere tener espacios en la Torá, sino porque dentro de lo que se está escribiendo hay mensajes que nosotros debemos entender. En el momento en que entre el cristianismo y el islamismo se unifiquen para perseguir a Israel, entonces en ese momento, como dijo el Mashiach, el que dejó la capa en la azotea no vuelva a recogerlo, sino que es tiempo de ¿qué? De huir. ¿A dónde hay que huir? ¿Cuáles son las palabras del Mashiach? ¿A dónde hay que huir? ¿A dónde? Al campo. Hay que huir al campo. Hay que llevar vida de plegaria. Hay que llevar vida de Torah. Hay que tener actos que estén dirigidos por la Torah. La única manera de estar protegidos es por medio de la Torah. Hay que ir al campo. Algunos entienden que hay que hacer aliyá y volver a Israel. Volver a Israel. Y el sueño, porque en esta parasha se habla de un sueño. Hay un sueño paralelo al de Jacob, que es el sueño de Daniel. El sueño de Daniel sueña una esfinge, una estatua. Esta estatua está compuesta por diferentes materiales. Cuando uno lo describe, la cabeza era de oro, los pechos y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce y las piernas de hierro. Pero los pies, ¿cómo eran los pies? En parte barro y en parte, ¿qué más? Hierro. Babel, el oro, Grecia, Medo-Persia es la plata, el bronce es Grecia, el hierro, ¿quién viene a ser? Edom, Esab, Roma, el cristianismo. Y al final Ismael se une a Edom. El islamismo se une al cristianismo. Y como está en la parte de los pies, nosotros entendemos que en el pie se encuentra el talón. ¿Se acuerdan en qué? El talón. Y el talón, si nosotros consideramos que la cabeza va primero, el talón es lo último, es el fin del hombre, o sea, el término del cuerpo humano. El talón representa el fin. Al fin de los días va a ser Roma, Edom y Ismael, el islamismo, los que se van a unificar para poner fin a esa estatua. Es el fin de la estatua, el término de la estatua. Es decir, que cuando esto ocurra, cuando esto suceda, la redención está así. Y Israel va a producir la redención. Entonces, cuando dice la Torá que Esab hizo un convenio con Ismael y tomó a sus hijas, la Torá luego nos dice, ya en esta parasha, y dice, y Jacob salió de Beersheba rumbo a Harán. Pero el Midrash dice que él se fue, la verdad, fue asaltado por el hijo de Esab y se fue 14 años a estudiar, ¿no? Escondido lógicamente, ¿no? Sí, exactamente. No da muchos detalles la Torá. Ustedes saben, la Torá dice eso y bueno, hay que ver los códigos, hay que ver las letras, los valores numéricos de las letras, pero es generalizada la opinión de que en realidad Jacob, cuando huía, sale de Beersheba. Entonces Esab manda a uno de sus hijos, un sadik, Elifaz,
Sadiq estudiaba Torah de su abuelo, de Yitzhak, y estudiaba Torah de su tío, Jacob. Mientras Esab salía al campo a cazar, este muchacho se quedaba en las tiendas de Yitzhak y en las tiendas de Jacob. Y ambos le enseñaban Torah. Y entonces cuando está saliendo Jacob, haciendo caso al consejo de su padre y de su madre, Midrash dice que Esab se llega a enterar. Entonces, ¿qué hace Esab? Esab ya había dicho, no puedo yo matar a mi esposo, a mi hermano, no lo puedo matar porque mis padres están vivos. Y yo honro a mis padres, porque nosotros reconocemos que Esab es alguien que esta misma de honrar a los padres lo hace en un nivel muy elevado. Pero, ¿cuál es la solución que encuentra Esab? Dice, bueno, yo no lo voy a matar, pero voy a mandar a mi hijo, que era una persona muy diestra en el arco también. Voy a mandar a mi hijo para que lo mate, y le da esa instrucción a su hijo. Y su hijo se encuentra en un dilema. Lo habíamos explicado en el estudio. ¿Cuál es el dilema? Lo que pasa es que él tiene que honrar a su padre le está dando una opción, pero también tiene que honrar a sus maestros de Torah. Tiene que honrar tanto al padre como a su maestro de Torah. Y él en el camino no sabe qué va a hacer, y alcanza a Jacob. Jacob sale con muchas posesiones, sale con muchos bienes, muchas bendiciones, muchos obsequios que le dio su padre Yitzhak, y lo que él también trabajó, y sucede que se topa con su maestro de Torah, y Jacob se da cuenta que salió a matarlo, que la orden era de su padre para matarlo. Entonces Elifaz se acerca, y cuando está a punto de cometer el asesinato, vemos que Jacob, estamos hablando del Midrash, no está escrito esto en la Torah, estamos hablando del Midrash. El Midrash dice que hay una conversación entre ellos, y Jacob le va a decir, mira, yo sé que tu padre te envió a matar, pero acuérdate que aprendimos y estudiamos Torah. Y así como un hijo tiene que honrar a su padre y a su madre, así también uno también debe honrar como si fuera su padre el que le enseña Torah. Y la explicación que nos decían, lo vimos en el estudio, es que así como la mamá y el papá físicos traen al mundo a una persona, traen a este mundo a una persona, este mundo físico, el rabino o el maestro de Torah te prepara para que tú entres y formes parte del mundo por venir. Entonces, tanto al padre y a la madre en el sentido físico se debe honrar, pero también a los rabinos que te instruyen en la Torah se debe honrar a los maestros de Torah. Entonces, ¿qué le va a aconsejar Jacob? Jacob le va a decir, mira, hagamos una cosa. Claro, lo va a escuchar a Jacob porque Jacob era su maestro de Torah. Hagamos una cosa, quédate con todas mis posesiones, solamente yo me voy a quedar con mi ropa que tengo sobre el cuerpo, quédate con todas mis posesiones, y así yo mire al desierto. Todos sabemos que una persona que no tiene nada y se va al desierto, no va a sobrevivir. Así seré considerado como muerto. Tú ve y dile a tu padre que Jacob es un muerto. Y de esa manera tú no te manchas con la sangre de tu rabino, y tampoco deshonras a tu padre. Y entonces Elifaz, que conoce la Torah, y dice, sí, correcto, entonces esa es la salida. No deshonro a mi padre, porque Jacob va a ser como muerto, y no deshonro a mi rabino, porque él me enseñó la Torah. Todo lo que sé me lo enseñó a él. Y estas fueron las palabras de Jacob. Y es lo que decía aquí, que entre la salida de Beersheba y la llegada a Harán no es inmediato. Van a ocurrir un periodo aproximadamente de 14 años. 14 años. Bueno, entre
entre el capítulo 28 y el capítulo 29 de Bereshit hay como 14 años de diferencia. No es inmediato. Entonces no es que Jacob se fue directamente a la tierra de Labán, a la tierra de Harán, sino que él, estando en el desierto, se va a esforzar y va a llegar a las tiendas de Heber, que es el hijo de Shem. Y ahí se va a fortalecer en el estudio de la Torah, porque no tiene nada, fue despojado de todo, no tiene nada. Cuando uno no tiene nada, en realidad sí tiene. Usted puede trabajar materialmente y adquirir muchas posesiones materiales, pero alguien se las puede quitar. Sin embargo, cuando usted estudia la Torah y la entiende y la aplica, eso nadie se lo puede quitar. ¿Cómo empezó Jacob? Se fue a las tiendas de Heber a estudiar Torah y a fortalecerse, porque él tiene un entendimiento, tiene que ir a morar a la tierra de su tío, se llama Labán, y Labán es un hombre muy famoso, porque según la opinión de Rashi, Labán era un sacerdote de la idolatría y un hombre de la impureza. Y una persona que no tiene posesiones tiene que fortalecerse por lo menos en la Torah para protegerse de la impureza. Jacob representa, y fíjense, esto es un antagonismo con el judaísmo de la actualidad. En las comunidades judías, ustedes saben, aquí tenemos una comunidad judía, no es muy difundida, no es muy conocida, pero no se quiere relacionar con personas que quieren venir al conocimiento de la Torah, son muy reacios. Sin embargo, la Torah, y vemos nosotros en la Torah que el Eterno le obliga a Jacob a dejar Beersheba, el lugar donde estuvo Abraham, el lugar donde estuvo Isaac, los tzadikim de su generación, e irse y llevar la luz a la impureza. Ese es el trabajo y una de las labores del mundo del pueblo de Israel, del pueblo judío, llevar luz en la impureza, hacer que el mundo que está en oscuridad sea iluminado por la Torah. Pero hoy el judaísmo no quiere hacer eso. Hoy el judaísmo quiere estar en su zona de confort. Hoy el judaísmo en algunas áreas, en algunos, vamos a decir así, no es en todo, pero vemos que en algunas facciones del judaísmo inclusive son personas selectivas, por no decir racistas. Pero a Jacob se le obliga a salir de su zona de confort. Mira, aquí tú tienes mucha Torah, pero necesita el pueblo de Israel influenciar en las naciones para que dejen el paganismo, dejen la idolatría. Y lo va a mandar de Beersheba, lo va a mandar a Harán. De estar con un tzadik como Isaac, lo va a mandar a estar con un rasha que proviene del lugar más oscuro de la maldad, que es la Sitra Achra, como Labán. Entonces Jacob dice, yo no puedo ir directamente a Harán, tengo que ir a estudiar la Torah para fortalecerme contra las artimañas de la mala inclinación que quieran perpetuar contra mí, para que la mala inclinación no me case. Recordemos el lenguaje que utiliza el Keter cuando dice Shimon Kefa, el Hasatán anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Y a quién lo va a devorar? Al que no esté protegido. Pero ¿quién es el Satán? ¿Es un ángel caído? Es tu mala inclinación. Si tú no te fortaleces con la Torah, vas a realizar actos que dentro de tu entendimiento tal vez pienses que está bien, pero sin embargo es anti-Torah. Y ya fuiste devorado. El caso de los jóvenes es así, ¿no? En el enamoramiento, como un sentimiento tan bonito de querer amar a otra persona puede ser algo inapropiado, por supuesto. El Yetzer Hara los cautiva y los hace hacer cosas, y no solamente a los jóvenes, los hace hacer esto inclusive a las personas mayores.
Si uno no se protege con la Torá, entonces la mala inclinación puede penetrar a impurificar el alma, el neshama. En este caso el nefesh, el ruach, también la neshama. Entonces, ¿qué dice Jacob? Yo no puedo ir directamente a relacionarme con la impureza. Yo también sé Torah, yo también he aprendido de un tzadik, los méritos de mi padre me pueden proteger, pero Jacob piensa de otra manera. Siempre hay que esforzarse para mantener el servicio delante de Hashem. Y él se fue a estudiar la Torah, donde poder fortalecerse, se dice en las tiendas de Heber, el hijo de Shem, y él estuvo ahí por mucho tiempo hasta que Heber le dice, mira, ahora tienes que poner por práctica la Torah, es tiempo de que sigas con tu propósito. Pero fue a fortalecerse, porque va a tener contacto con la impureza. Pero aún estando en la impureza, él va a iluminar. Y por eso, de entre los tres patriarcas, vemos nosotros que Abraham, si bien se relacionó con paganos, él siempre fue el Señor, no fue un siervo, fue el Señor, y así podía hacer gesed con los paganos y luego sacarlos del paganismo y traerlos al verdadero servicio del Creador. Y Isaac, sin embargo, no se puede relacionar con paganos, no puede salir de Israel. El Eterno le prohíbe salir de la tierra de Israel, de Canaán, que se quede en la tierra de Canaán, ni siquiera si hay hambre puede irse a Egipto, te quedas en el lugar donde yo te mostraré. No puede salir. ¿Qué hace Isaac? Se quedó, no salió, pero ahora Jacob se lo manda afuera. Y Jacob ahora, a diferencia de Abraham y de Isaac, va a ir a relacionarse con los paganos, con la impureza, sin nada, sin posesiones materiales, sin tener recursos, sin tener siervos. Jacob va sin nada, pero vemos que de allá vuelve con mucho. Por eso dicen Jajamín que de los tres patriarcas, el más grande, ¿quién es? Nuestro padre Jacob. Y Jacob tiene una forma de pensar, tiene una filosofía, como decían, una forma de vivir. Jacob no quiere nada gratis. Nada gratis. Y Jacob no quiere bendiciones que él no las merezca. Y Jacob quiere trabajar para que por medio del esfuerzo y el trabajo duro en el aspecto espiritual y material, él se haga acreedor a las bendiciones. Por eso, se le entregó todo lo que le dio su padre, lo que no le costó esfuerzo, se lo entregó a Elifaz. Pero ahora él va a ir a buscar sus propias bendiciones. Porque una persona no debe anhelar tener bendiciones que no les hayan costado esfuerzo. Ese es Jacob. Y eso es lo que nos va a enseñar Jacob. Hay que trabajar duro y honestamente, y al final no lo va a bendecir el hombre. Al final, Hashem es el que bendice el que se esfuerza. Por eso dicen los sabios, si escuchas por ahí, me esforcé y no lo conseguí, no lo creas. No lo sigas a esa persona. Me esforcé y no lo conseguí. No existe eso. Pero te dice, me esforcé y lo conseguí, vete con él. Porque las bendiciones se consiguen con mucho esfuerzo. Y es mentira que una persona que se esfuerza no reciba el pago justo en este mundo. Es mentira. Entonces, Jacob va a estudiar la Torá y luego se va a ir a la tierra de Harán. Pero entre Bereshit 28 y 29 encontramos el aspecto de la escalera, lo que se leyó hoy en la Torá. Él pasa por una ciudad y dice que cuando llega a la ciudad, el sol, vamos a suponer que eran las 4 de la tarde, inmediatamente se hizo de noche. ¿Por qué se hizo de noche? Porque Jacob tiene que recibir una revelación en un sueño.
¿Por qué Jacob recibe una revelación en un sueño? ¿Por qué el Eterno no le habla directamente? Porque lo quiere preparar. Dicen los sabios, su padre aún vivía y por eso, así como el Eterno empezó hablando con Abraham, cuando Abraham descansa, el Eterno habla con Yitzhak, y ahora, mientras Yitzhak sigue vivo, entonces el Eterno primeramente lo va a preparar y le va a revelar algo interesante que vamos a ver hoy, pero en un sueño, por respeto a su padre. ¿Qué es lo que le va a revelar? Entonces Jacob llega a ese lugar, vio que se hizo de noche y escogió él, ¿cuántas piedras? ¿1 o 12 piedras? ¿Cuántas escogió? 2. Dice, no, que escogió piedras. 12. Y él hace un lugar donde acampar y aquí acuesta ahí su cabeza. Y de pronto sueña, viene un sueño, y en este sueño había una escalera. Lo interesante de la Torá, que todo lo dice al revés. Dice que la escalera estaba apoyada en el cielo y su otro extremo en la tierra. No que partía de la tierra y llegaba al cielo, era al revés. Colgaba del cielo y su extremo llegaba a la tierra. Y dice que ángeles subían y descendían por la escalera. Y luego, después de ese sueño, ¿qué le pasa a Jacob? Jacob se despierta y se llenó de miedo, se llenó de temor. Y va a empezar la palabra y dice, wow, este lugar es temible, porque no es otra cosa que casa de Elohim y puerta del cielo. Creo que así es, ¿no? El eslogan que dice, ¿cómo se llama? ¿No es Pucará? ¿Dónde va el hermano? Pucará, ¿no? Pucará que dice, bienvenido a Pucará, puerta del cielo, algo así. Me imagino que alguien... Capital del mundo, sucursal del cielo. Algo así. Portachuelo, puerta del cielo. Hay muchos judíos, estamos en una cultura que ha sido regada por pensamientos judíos. Y bueno, ahí está Jacob. Y él se sorprende, tiene temor. Nosotros lo que debemos entender es conectar con todo lo que venimos diciendo de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué el Eterno le revela esto a Jacob en un sueño? Primeramente en un sueño. Luego de prepararlo le va a hablar. Le va a decir que obviamente toda su descendencia va a ser como las estrellas del cielo y van a recibir la tierra por heredad. Pero, ¿qué representa ese sueño? ¿Qué representa ese sueño? Y el lugar donde él soñó, ¿qué lugar dijimos que se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Claro, Betel es lo que le va a decir Jacob. Jacob va a decir Betel y también va a decir puerta del cielo. Pero antes, ¿cómo se conocía ese lugar? Luz. Y nosotros hemos dicho que todo lo que está soñando Jacob es en ese lugar donde se originó el ser humano, donde Noah ha realizado el corbán de agradecimiento por haber sido salvado del Mabul, del cataclismo, del diluvio. Es el lugar donde Abraham luego va a llevar a Yitzhak para ofrecérselo al Eterno. Y nosotros entendemos que esa muerte de Yitzhak, del Sadik, iba a ser para enviar a todas sus generaciones del pueblo que vendría de Abraham. Y ahora Jacob está yendo a ese lugar y en ese lugar está teniendo esta revelación. ¿Qué podemos conectar nosotros? ¿Cuál es la conexión que el Eterno ha tenido con nuestros patriarcas, con Adán, con Noah, con Abraham, Yitzhak y ahora Jacob? El Eterno es recurrente en ese lugar. ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Qué es lo que quiere transmitir el Eterno? Y dicen los sabios
según lo que dice Rabí, ¿cómo se llama la figura máxima del movimiento Breslov? Nachman, ¿no? Rabí Nachman, el Likutei Mahamoran, dice que esto tiene que ver con las percepciones que tuvo Abraham, Yitzhak y Jacob de ese lugar. Para Abraham, ese era un monte, una montaña, es decir, algo que está lejos, está muy distante, pero tenemos que transitar un camino muy largo para llegar ahí. Más adelante, Yitzhak va a llamar a ese lugar el campo. Ya no es algo muy distante, es algo que está más cercano para una persona. Está en el campo, ya no tengo que ir tan lejos a una montaña, sino que tengo que llegar al campo. Pero están hablando del mismo lugar. Sin embargo, Jacob va a decir, esta es la casa. En otras palabras, Abraham empezó el camino, Yitzhak nos los acercó un poco más, pero ahora Jacob dice, ahora está al alcance de todos nosotros porque es una casa. Jacob es el que acerca la espiritualidad a este mundo. Porque Jacob no le va a llamar montaña, campo, le va a llamar casa de Elohim. Y es sobre esa estructura que se le revela a Jacob que él va a ir recién a Harán. ¿Por qué? Porque en una casa se construye un hogar. Y para que él construya una casa al Eterno, primero tiene que construir un hogar y para eso tiene que ir a buscar a esposa. Muy interesante. Adelante. Cuando lo manda, digamos, a hacer sacrificio, ¿no? Dice a Abraham, era a 3 días, ¿no? de Sheba. 3 días, entonces, lejos. ¿Y cómo que se explica que él fue a pasear cuando venía su esposa ya? Estaba por el campo, es 3 días lejísimo. A no ser que por profecía se acercan las cosas y se vaya. Claro, cuando se encuentra tampoco nos dice que estaban en la casa de Abraham, ¿no? Sino ella pregunta, ¿quién es ese varón que viene por allá? Y después dice la Torah que Yitzhak lo lleva a su casa. Puede ser. La verdad que es interesante estudiar, no hay que preguntarle a los mí, pero es muy interesante esa apreciación. Ahora, por eso dicen los sabios que Jacob es el más grande, porque él hizo acercar el servicio al Eterno a nuestro hogar, lo tomó como una casa. Y esa casa de Elohim no es más que el templo, el lugar donde se va a construir el templo. ¿Y qué va a hacer Jacob una vez que recibe la profecía? Una vez que entiende en el lugar donde está, ¿qué es lo que va a hacer? Va a agarrar. ¿Cuántas piedras agarra? ¿Agarra las 12 piedras o agarra una piedra? Dice que se circundan con las piedras por temor a las piedras, todo eso, y una piedra por poco no va a ser. Sí, el Midrash dice que todas fundidas. Se fundieron, exactamente, se volvió una piedra. ¿Qué significan estas 12 piedras? ¿Qué representan las 12 piedras? Los 12 patriarcas, las 12 tribus. El Señor ya había revelado que tenía 12 hijos. Correcto, las 12 tribus, y se volvieron una de forma milagrosa. ¿Y qué hace él cuando se volvió una? La hinca, la golpea, agarra aceite y la unge. ¿Por qué hace eso? ¿Qué es lo que está entendiendo Jacob? Está diciendo, esto es casa de Elohim. ¿Qué es lo que está entendiendo? Que en el futuro sus hijos, esas 12 piedras, tienen que servir al Eterno, pero de forma unificada, cada uno cumpliendo su función. Por consiguiente, él va a ungir, y ese es el lugar donde se va a levantar el Beit HaMikdash. Pero entendamos algo: el Beit HaMikdash se va a levantar cuando haya unidad entre los hijos de Israel. ¿Qué nos quiere decir el sueño? Que hay una escalera, Malají asciende, desciende. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que hay un servicio celestial, hay un templo celestial y hay un templo terrenal.
Y lo que se busca es unificar el servicio. Es decir, que la construcción del templo en este mundo va a beneficiar a toda la creación, pero la administración del servicio del templo en este mundo va a estar a cargo de los hijos de Israel. Algo que compartíamos en el estudio es que cuando Jacob ve que Malachim desciende, sube, el Midrash va a decir que en realidad lo que vio Jacob fueron unos peldaños, no eran muchos peldaños, 3 o 4, no me acuerdo cuánto es lo que dice el Midrash, y los Malachim subían, no tenían la fuerza espiritual y bajaban. Luego otros subían y bajaban, subía y bajaba, pero hubo un cuarto que subió y no vio Jacob cuando bajaba, tardó mucho, pero al final bajó. Los sabios dicen que esto representan los 4 reinos. Estos Malachim son los príncipes, los zares de 4 reinos. Y estos 4 reinos van a producir sufrimiento al pueblo de Israel, los exilios. Y el primero que quiso subir, ¿quién fue? Babel, no tuvo fuerza, descendió. El segundo, los persas, no pudieron. Quisieron influenciar con la espiritualidad en el mundo a su forma de entender, no era correcto, no prevalecieron, descendieron. Luego viene Grecia, tampoco puede y baja, pero el cuarto sube con el tiempo y no desciende, y ahí se asustó Jacob, ahí tuvo la angustia de Jacob. ¿Por qué? Porque Jacob entendió muy bien que estos Malachim iban a producir sufrimiento a sus hijos, pero el cuarto ángel no descendía y se asustó Jacob, tuvo aflicción Jacob. ¿Por qué se afligió Jacob? Porque el sufrimiento iba a ser muy grande. Pero después el Eterno le muestra que también desciende. Y es ahí cuando se despierta. Y según los sabios, dice, en realidad el Eterno le estaba diciendo, mira, muchos reinos van a querer manifestar la espiritualidad, pero van a fracasar. Va a subir uno, no va a poder, va a subir otro, no va a poder, otro no va a poder. Entonces te toca a ti. Le estaba diciendo Jacob, ahora sube tú por la escalera, pero tú no vas a descender. ¿Y qué hizo Jacob? Se despertó y tuvo miedo. En vez de decir, wow, esto está determinado para mis hijos, él tuvo miedo. Y dicen los sabios que por el temor que tuvo, la falta de Emuná en Hashem, la falta de obediencia a Hashem, porque le tocaba subir a él, entonces el pueblo de Israel, con mucho sufrimiento, va a tener derecho al servicio de Dios. Tuvo temor. Y era una invitación que le decía al Eterno, sube, sube, sube. No vas a descender, vas a subir. Y no lo hizo. El rabí David Pinto Hananía dice, bueno, Jacob no sube porque él quiere enseñarle a sus hijos que el ascenso se va a dar, pero tiene que ser con mucho esfuerzo. Y él va a tener mucho cuidado de sus actos a fin de que todos sus actos beneficien a su descendencia para que ellos, si en un momento flaquean, no desciendan hasta abajo, sino que luego vuelvan a subir. Y el Midrash por eso va a decir, lo que en realidad estaba viendo Jacob era su hijo Moshe, que subía hacia la presencia del Eterno y descendía, y luego Aarón subía y descendía, como diciendo que sus hijos serían los Kohanim, los sacerdotes. Pero son varias opiniones. Sin embargo, la opinión que dice que Jacob no quiso subir y tuvo miedo fue porque él no quiere recibir nada de ese que le cuente. Él quiere trabajar porque sabe que está garantizado el ascenso, pero va a ser a través de mucho esfuerzo. Entonces, cuando él se despierta, él dice, ya sé que esta va a ser la casa de Elohim,
y ya sé que mis hijos van a servir en este lugar, por eso yo voy a poner la piedra fundacional y la voy a ungir, la voy a consagrar. Aquí va a ser el lugar donde se va a hacer, así como la atadura de Isaac que representaba la expiación para todo Israel. No, dice, aquí se va a poner la piedra fundamental de la casa de Elohim, la cual va a ser llamada una casa de oración para todas las naciones. Es decir, que la expiación en ese lugar va a ser también para los descendientes de Adán, todas las naciones. En otras palabras, Jacob quiere traer esa fuerza espiritual que estaba destinada para el pueblo de Israel, pero ahora también hacerla para todas las naciones. El lugar, como hemos leído en la Parashá, donde las naciones traerán sus corbanot y serán aceptadas por el Eterno. ¿En dónde es eso? En Betel, en la casa de Elohim. Jacob quiere realizar ese trabajo. No quiere que se quede la expiación solamente para los hijos de Israel, sino que sea influenciada para que todas las naciones también presenten su corbanot. Y va a influenciar eso en sus hijos para que ellos puedan trabajar arduamente. Y ese es Jacob. Decía nuestro hermano Pablo en el estudio que se dio el día martes, que los hayot, ¿ustedes conocen los hayot? Hayot es un término hebreo que se habla de los 4 seres vivientes. Estos 4 seres vivientes tienen una representación, tienen 4 caras. ¿Alguien sabe cuáles son las caras? ¿Una cara qué forma tiene? El león, el águila, el toro y el otro que es el rostro de quién? De un hombre. Pero según el rabino decía que el rostro que mostraba era el de Jacob. Era Jacob. Entonces, Jacob quiere que esa sea verdaderamente una casa de Jesús, una casa, un lugar donde se haga expiaciones por las culpas de los hijos de Israel y en el futuro también por la nación. Y de esa manera hacer el tikkun de todo lo que pasó con Adán. Impresionante. Luego, ¿qué hace Jacob? Ahora sí, se va a estudiar y luego de estudiar nos encontramos en el capítulo 29. En el capítulo 29 se habla de cómo se encuentra con Raquel, cómo se presenta con Raquel, cómo se presenta con Labán. Ahora sí, Jacob ya está fortalecido y Jacob dice, bueno, yo sé que el servicio para el Eterno es como una casa. Y en una casa tiene que haber un hogar, tiene que haber esposas y tiene que haber hijos. Entonces me llegó el momento de trabajar. Como se decía, él tenía que tener descendencia. Entonces, para tener descendencia tiene que ir a buscar a una esposa. Y se va sin nada, no tiene nada. Se presenta. Cuando se presenta, Labán lo recibe pensando que traía muchos bienes, nos dice el Midrash, en realidad se da cuenta que no tenía nada, pero hay algo que va a decir Jacob. Mira, yo quiero tomar por esposa a Raquel. Y te propongo algo de eso, voy a trabajar por Raquel 7 años. Nosotros sabemos que esta es una presunción un poco agresiva. ¿Por qué? Porque el Eterno cuando creó el mundo, ¿en cuántos días lo hizo? ¿Cuánto? 6. ¿Por qué Jacob no le dijo, mira, yo voy a trabajar por tu esposa 6 años? ¿Por qué dice 7? Porque conocía quién era Labán. Si hubiera dicho Labán por 6 años, seguramente le hubiera accedido a Labán. Pero Jacob, como sabe que no tiene nada, mira, yo voy a trabajar por ti 7 años, debería haberlo hecho por
6, pero lo voy a hacer por 7, con tal de que me des a tu hija Raquel. Y Labán, ¿qué dijo Labán? Ni siquiera dijo, pero, excelente. Bueno, ya tengo un año de gracia. Hubiera dicho, no está bien eso, Jacob, debes trabajar 6 años. No, 7 está bien, excelente. Bueno, hagamos el contrato de una vez. Y empezó Jacob, trabajó 7 años. Luego Labán lo engaña y cuando se da cuenta que lo engaña, otra vez Jacob le dice, yo quiero a Raquel, estoy dispuesto a trabajar nuevamente 7 años. ¿Qué pasó? Trabajó 7 años, la obtuvo a Raquel, y ya él tendría que volverse, pero Labán no lo dejó. Después de los 14 años, lo siguió teniendo de su trabajador. 6 años más, 20 años de trabajo. 20 años de trabajo que tuvo Jacob, cuando en realidad debió haber tenido solo 14 y luego volverse. Pero Labán dicen que era una persona que su palabra no tenía valor. Su palabra no tenía valor. Y algo que dicen los sabios, Jacob se enfrenta tanto a Esab como a Labán. ¿Por qué? Porque Esab representa la fuerza de maldad en este mundo material. Las guerras, todo lo que es en el mundo físico, destruir a Israel. ¿Qué dicen los islámicos? Desaparecer a Israel. ¿Qué dice Roma? No, ya ustedes no son el pueblo del Eterno. Ustedes no son el pueblo del Eterno. Ahora somos nosotros, la iglesia. Esab representa la expresión del mal en el mundo material, pero Labán representa la oscuridad del mundo espiritual. Por eso Jacob dijo, tengo que ir a fortalecerme en el estudio de la Torá, porque mi lucha no solamente va a ser en el mundo material, va a ser en el mundo espiritual, en la oscuridad, en el ocultismo, en la idolatría, en el asesinato, en el homicidio. Entonces, Jacob pudo haber trabajado solo 14 años y luego volver a cumplir su propósito, pero no lo podía hacer porque su suegro era un embaucador. Siempre hallaba un argumento para tratar de retener a Jacob. Y Jacob, con tal de no contaminarse, no podía darse cuenta de la situación hasta que su esposa le dice, ya no está bien, nuestro padre te exige mucho, ya es tiempo de que nos volvamos, ya es tiempo de salir de este lugar. Su esposa le dice eso a Jacob, tenemos que salir, no va a haber otra manera, tenemos que salir, mi padre no te va a dejar ir. ¿Y qué hace Jacob? Jacob aprovecha un momento, ¿verdad? Y sale. En el proceso obviamente tienen hijos, y tiene esposa Jacob, como un fin. Y vemos entonces que también la Torá ahí nos quiere enseñar algo. Pero con esto ya termino. Nuestro hogar es lo que vio Jacob, una casa. La única manera de poder realizar lo que es la redención es llenando de santidad nuestro hogar. Así como el templo tenía un mizbeach, un altar, hoy se considera que la mesa donde compartimos los alimentos es nuestro altar. Ninguno de nosotros, así como se ofrecía un corbán al Eterno y después el ofrendante inclusive podía comer de ese corbán, es decir, que nosotros jamás debemos sentarnos a una mesa a compartir alimento sin agradecer a Jesús. Así como Jacob vio que en esa escalera ángeles subían y bajaban, así también en nuestro hogar muchas veces hay ángeles. Y esos ángeles vienen para traernos bendición. Así como esos dos malachim que en cada Shabbat, en cada recepción de Shabbat, cuando salimos de este lugar, nos acompañan a nuestros hogares, nos protegen. Y cuando llegan a nuestros hogares, ¿sabe qué es lo primero que hacen estos malachim?
Estos malajim ven nuestro hogar y ven si nuestro hogar está en orden. Si se ha realizado una preparación antes del Shabbat. Si está todo en orden. Y si está todo en orden, entonces bendicen a la familia. Pero si está todo en desorden, quiere decir que no hubo preparación. Y las bendiciones que estaban determinadas y destinadas para esa persona no llegan. Así es nuestro hogar, como la casa del Eterno. Hay ángeles, hay malajim que te quieren proteger, te quieren bendecir. Y las grandes luchas, hermanos, las grandes luchas del ser humano, como dijo el Mashiach, son por los de su propia casa. Si tu casa está en armonía, está alineada a la voluntad del Eterno, vas a tener la fortaleza de conocerte bien fuera de tu hogar. Pero si en tu propio hogar hay conflictos, hay dificultades que no has podido resolver, tienes que trabajar mucho para que esa mala influencia no te afecte hacia afuera. Porque la casa del Eterno también empieza por nuestro hogar. Entonces, Jacob lo que quiere transmitirnos es que la espiritualidad de la Torah está al alcance de todos. Todo el que se esfuerza, todo el que trabaja, todo el que busca las bendiciones. Vuelvo a reiterar, Jacob no quiere bendiciones gratuitas. Jacob quiere bendiciones que les haya costado con esfuerzo. Que no haya acusación en los cielos y digan, no, es que tú bendices a Jacob sin hacer nada. No, Jacob no quiere eso. Jacob no quiere dar lugar para que, aún en los mundos superiores, él tenga un detractor. Y el trabajo en la casa es uno de los trabajos más fuertes. Y hasta que no entendamos que la casa del Eterno es como nuestra propia casa, vamos a seguir en el exilio. Entonces, hermano, ese es nuestro padre Jacob. Él es Israel. Cada Shabbat tenemos la oportunidad de ser bendecidos, así que ya lo saben, prepárense. Preparen el Shabbat. A veces nosotros llegamos aquí 6 de la tarde, no hay vino, ya, vamos a preparar. ¿El pan qué hacemos? No llega el pan. No hay preparación. Y simplemente a veces nuestro acto es un temor hacia los hombres. Queremos quedar bien con la comunidad, pero nuestro corazón está lejos del Eterno. Y las bendiciones que deberíamos recibir, no las recibimos. Y esos malajim que están ahí anotando nuestra conducta, nuestro comportamiento, llegan a nuestra casa y todo un desorden. Vinieron a la comunidad, en la comunidad todos bien sadiquín, bien íntegro. En nuestros hogares no hubo preparación. Los hijos mirando tele, haciendo negocio, todo desorden, ni siquiera barrieron la casa, ni siquiera limpiaron, ni siquiera acomodaron las cosas. Pero aquí en la comunidad, wow, qué bonito todo. Pero los malajim te acompañan hasta tu casa. Como está tu casa, que es la casa del Eterno, te premian o se devuelven por sus propias bendiciones. Es en la casa que tenemos que empezar. Ahí vamos a encontrar la fuerza para influenciar hacia los demás. Así que, hermano, no nos olvidemos de este concepto. Jacob hace que la espiritualidad esté al alcance de todos. Depende de nosotros, de nuestro compromiso. Somos nosotros los que debemos comprometernos en servir a Hashem con la mayor excelencia, con mucho esfuerzo. A veces, inclusive a nuestros hijos, queremos facilitarles el esfuerzo.
muchos papás le facilitan a los hijos. Está bien eso hasta cierta edad, pero después ellos tienen que esforzarse en el servicio al Eterno. Tienen que esforzarse. Si ustedes como lo ven niños, así niñitos, tienen que esforzarse. A los niños deberían enseñarles a rezar las tres oraciones diarias. Nosotros ya estamos crecidos, ya tenemos otra formación, ya nos influyeron muchas aguas que eran de la Torá, pero ellos están en la capacidad de recibir Torá. Ellos son los que pueden ser los medios para que venga la bendición a nosotros. Bueno, con esta palabra quiero terminar. Que el Eterno les bendiga y les guarde. Shabbat Shalom para todos. Baruch Hashem, qué lindo es estudiar Torah y que vaya revelándose en nuestras vidas. Sabemos que Jacob tenía un estilo de vida bien organizado. Él no acababa su jornada sin haber hecho el estudio de la Torah. Dice que cuando acabó de caminar y estaba muy cansado, el mundo conoce que él se durmió. Pero cuando tú te duermes no se abren las puertas del cielo, es cuando estudias Torah. Amén. Y él estaba estudiando Torah y meditando en la Torah, descansó. Y se abrieron las puertas del cielo. Si queremos bendición, hermanos, tenemos las herramientas necesarias que el Señor está permitiendo en este lugar. Primero tienes que ganártelo, que el Señor te lo dé. Que se abran las puertas del cielo, y es con el estudio de Torah. No podemos parecernos a Esaú. Esaú es religioso. Esaú dice y muestra lo externo, pero Jacob vive una vida ordenada, agradable a Hashem. ¿Nosotros somos hijos de Esaú o hijos de Jacob? Tenemos que nosotros comenzar a ordenar nuestras vidas. Y nunca es tarde, siempre cometemos errores. Es difícil, pero no hay nada imposible. Porque a veces la ayuda idónea todavía no está como para ayudar mucho. Y así sucede, hermano. Es necesario que trabajemos en nuestros hogares. En la Torah dice, hermano, que cuando nosotros estudiamos Torah con nuestras parejas, los problemas se van. Problemas conyugales se van. Los problemas que tenemos a causa de alejarnos de la presencia de Hashem también se van. Porque comenzamos nuevamente a estar dos en una casa de acuerdo. Y eso atrae bendición. Apruebe, hermana. Apruebe, hermano. La bendición que usted tanto ha anhelado en su vida, se le abre las puertas con el estudio de Torah. Hagámonos de nuestras vidas valiosas, porque hasta ahora no lo fueron, hermano. No lo fueron. Más fueron el estilo de vida de los hijos de Esaú, aparentando externamente y diciendo lo que no hay en su corazón. Hashem sabe lo que hay en nuestro corazón. No dejemos de congregarnos como es costumbre. Dice que ese es el pueblo. Ese es el pueblo que guarda Shabbat, vive Torah y están dispuestos a morir por cumplir.
estamos nosotros, cada uno sabe, tenemos pruebas, pero son para mí. Los que están decididos a avanzar por el camino de la verdad van a tener siempre pruebas. Abraham tuvo muchas pruebas, 10 pruebas que las superó. Y Jacob, ¿cuántas pruebas no tuvo? ¿Cuántas pruebas no tuvo? Especialmente cuando comenzó a querer descansar y a sentarse en un lugar. No podemos nosotros, dice que los sadik no tienen el mérito de descansar y, como decimos por acá, pascanear. No hay. No podemos descansar y dejar de nadar, dejar de luchar. En el mundo venidero será la recompensa por los sadik. Mientras tanto, tendremos lo que necesitamos para servir al Señor. Amén. Pongámonos de pie, hermanos, vamos a honrar a nuestro Padre, pero démosle gracias de corazón. Esa oración lo recibe Hashem, porque aunque sea 2 o 3 palabritas, lo dice de corazón, y eso le va a ayudar a guardar esa palabra que hemos escuchado, a poner por obra. Es como decía nuestro More William, no tengamos simplemente queremos agradar al hombre o a la comunidad, al hermano. Agrademos a Hashem con nuestros actos y comencemos a ordenarnos. Es difícil, especialmente cuando ya una familia es grande, es difícil, pero no es nada imposible, hermano. No es nada imposible. Si nosotros somos antorcha para nuestro hogar, en las tinieblas que viven los demás van a querer un día volver a la luz. Pero si no hay luz, no podrán ver el camino de la verdad. Amén. Pongámonos de pie, hagamos una oración sincera a nuestro abacados, que esa luz podamos recibir, que seamos ese recipiente que pueda recibir esa bendición, no solo para nosotros, sino para los que están a nuestro alrededor. Oremos. Padre Santo, abacados, perdona a tu pueblo. Perdónanos, Señor, también en este tiempo que estamos saliendo, Señor, de la diáspora, del exilio. Estamos viniendo, Señor, en esta ciudad a congregarnos en este lugar que usted nos ha permitido por este tiempo estar conociendo su palabra, Señor. Y ahora, Señor, ayúdanos a entender y a valorar el gran regalo que tú has dado. Y Josué dijo, no den las perlas a los chanchos. Pero tú nos has escogido, porque sabes que hay en cada corazón de los que están aquí presentes, Señor. Son tan valiosos como aquellos grandes siervos que te agradaron. Ayúdanos, Padre, a sacar las impurezas de nuestra mente, de nuestro corazón, para servirte, Señor, para honrarte y para hacer bendición para todo aquello que ponga a nuestro alrededor. Hágase tu voluntad en nuestras vidas, Señor, así como te honró Abraham, Isaac y Jacob. No tenemos esos méritos porque venimos, Señor, de las tinieblas. Pero si tú quieres, Señor, eres poderoso para levantarnos, limpiarnos y enseñarnos, Señor, el camino que nos lleva hacia ti. Toda rababa Kadosh por cada hermano que está presente. Toda rababa Kadosh por los que no han podido llegar, apresura sus pasos y ten misericordia de ellos. Que toda tu familia, todos tus hijos estemos congregados en tu nombre, como tú mandas en el día señalado. Te damos gracias, toda rababa Kadosh, por nuestro rabí, nuestro maestro, Yehoshua HaMashiach.
decimos Amén.